Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este canal. Yo soy Mari y en el día de hoy vamos a realizar el paso a paso de esta hermosa mini bolsa o mini cartera elaborada con un punto básico muy sencillo como lo es el punto alto. Miren cada detalle, cada punto, qué bonito. Los laterales. Miren lo espaciosa que nos quedó la bolsa por dentro. Hemos colocado brochete de imán. Miren este detalle en cuero que hemos colocado. La asa en cadena, qué hermosa. La bolsa tiene unas medidas finales de 13 centímetros de alto por 17 centímetros de ancho. Si tienen alguna duda o alguna sugerencia, déjenmelo saber en los comentarios y yo con mucho gusto les estaré dando respuesta. Si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito, te extiendo la invitación para que te suscribas y no te pierdas ninguno de nuestros próximos tutoriales. Te invito también a que mires los que ya están en el canal, son completamente gratuitos, son paso a paso fáciles y muy sencillos, la verdad. Espero que compartas el contenido, que me dejes un me gusta y un comentario. Eso me motiva mucho a seguir compartiendo estos hermosos tutoriales contigo. Recuerda que aprendemos de una forma rápida, fácil y sencilla y estamos subiendo tutoriales cada semana de modelos que están en tendencia. Ahora sí, acompáñame al paso a paso. Este proyecto lo voy a trabajar con un trapillo tipo pluma extra licrado de 2,5 centímetros de ancho. Lo voy a tejer con una aguja de 7 milímetros. Miren que es ideal, no sobresale el trapillo de la puntica de la aguja. Esta puntada no la vamos a hacer muy ajustada, la verdad que quiero que quede un poquito floja. Vamos a iniciar realizando cadenetas. Comenzamos con un nudo deslizado. Tenemos una orejita en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Aquí tenemos nuestro primer punto. Este no lo vamos a contar, vamos a realizar ahora 32 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Verifiquen que tengan las 32 cadenetas. En esta parte no vamos a realizar cadeneta de altura, vamos a comenzar lo que va a ser el patrón de puntos y este va a ser puntos altos cruzados. Vamos a comenzar realizándolos en la cuarta cadeneta, contamos 1, 2, 3 y 4 y lo vamos a hacer en la parte de arriba. Miren, aquí está la cadeneta completa. Pasamos la aguja en el centro tomando solamente la hebra que está encima. Entonces aquí tomamos hebra, recuerden que es punto alto, pasamos en el centro de la cadeneta, tomamos hebra, damos altura, aquí tenemos 3, tomamos hebra y pasamos por las dos primeras, sacamos, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Aquí ya tenemos nuestro primer punto alto y nuestra cadeneta de altura. Vamos a realizar el siguiente punto y les comentaba que este es punto alto cruzado. Este punto lo vamos a hacer aquí en la parte de atrás del primer punto. En esta cadeneta que está detrás vamos a pasar la aguja. Primero tomamos hebra y nos vamos detrás de ese punto. Miren, aquí en esta cadeneta pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura, siempre vamos a tratar de ir acomodando la hebra y damos altura, tenemos 3, tomamos hebra y pasamos por las dos primeras y nos quedan 2, tomamos hebra y cerramos. Aquí tenemos nuestro segundo punto alto y miren que ya está cruzado.
vamos a trabajar el siguiente. Y miren que aquí está la cadeneta donde hemos trabajado el punto anterior. Vamos a contar 1 y 2. Aquí vamos a hacer el primer punto alto y aquí vamos a hacer el siguiente. Miren, aquí tenemos el punto que realizamos. Vamos a contar 1 y 2. En el segundo vamos a hacer el primer punto alto. Tenemos 3, pasamos por 2, nos quedan 2, tomamos hebra y cerramos las 2. Vamos a realizar ahora el punto cruzado y lo vamos a hacer en el punto que hemos dejado en el centro. Mírenlo aquí donde está. Mírenlo ahí. Tomamos hebra, pasamos en el centro de ese punto, damos altura, nos quedan 3, tomamos hebra y pasamos por las 2 primeras, nos quedan 2, tomamos hebra y cerramos. Así hemos realizado nuestro segundo punto alto cruzado. Vamos a realizar el siguiente punto. Tomamos hebra y contamos 2 cadenetas, 1 y 2, pasamos la aguja en la segunda, tomamos hebra, damos altura, tenemos 3, tomamos hebra y pasamos por las 2 primeras, nos quedan 2, tomamos hebra y cerramos. Aquí tenemos el primer punto, vamos a realizar el cruzado. Este lo vamos a hacer en la parte de atrás, en el punto que hemos dejado. Tomamos hebra, damos altura, tenemos 3, pasamos por 2, tomamos hebra y cerramos por 2. Este es el mismo patrón que vamos a seguir hasta llegar al último punto. Ya hemos llegado a los 2 últimos puntos. Miren, aquí están las 2 cadenetas. Si de pronto has llegado a esta parte y ves que te sobra una cadeneta, o sea, te sobran 3, verifica que de pronto no te haya faltado algún puntico de este lado. Entonces siempre te van a quedar 2 porque estamos trabajando con los puntos pares. Entonces aquí tenemos los 2 puntos, tomamos hebra, pasamos la aguja en el puntico que está antes del nudo deslizado, tomamos hebra, damos altura, tenemos 3, tomamos hebra y pasamos por las 2 primeras, nos quedan 2, tomamos hebra y cerramos. Vamos a realizar ahora el último, el que va cruzado. Miren que aquí está el punto, tomamos hebra, pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura, tenemos 3, tomamos hebra, pasamos por 2, nos quedan 2, tomamos hebra y cerramos. Así hemos finalizado esta primera vuelta de puntos altos cruzados. Vamos a realizar la segunda vuelta y vamos a hacer 3 puntos de altura, 1, 2 y 3. 3 cadenetas, damos vuelta al tejido y vamos a hacer la segunda vuelta, donde vamos a trabajar los puntos. Miren, aquí tenemos nuestro punto de altura. Recuerden que es de 3 cadenetas porque estamos trabajando puntos altos. Contamos 1, 2 y 3. Tenemos la primera de base, después de las 3 y en la segunda. Vean aquí el primer agujero, en el segundo agujero vamos a pasar la aguja tomando toda la cadeneta. Entonces miren que aquí está el primer espacio, pasamos la aguja en el segundo espacio. Aquí tomamos hebra, pasamos la aguja,
tomamos hebra, damos altura, pasamos por 2, tomamos hebra y cerramos. Vamos a realizar el punto cruzado en el primer espacio, miren que lo hemos dejado aquí, tomamos hebra, pasamos la aguja de esta forma, tenemos 3, pasamos por 2, nos quedan 2, tomamos hebra y cerramos. Vamos a hacer el siguiente punto y lo vamos a trabajar, contamos 1 y 2 en el segundo espacio. Miren que estos son los espacios donde vamos a trabajar los puntos. Miren, ahí se ven claritos. Son debajo de cada cadeneta. Entonces contamos la primera en la segunda cadeneta. Tomamos hebra, pasamos la aguja, cerramos. Tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Punto cruzado. El siguiente punto contamos 1 y 2. Vamos al anterior a realizar el cruzado. Miren cómo nos va quedando la secuencia de la segunda vuelta. Vamos a realizar el mismo patrón, la misma secuencia, hasta llegar a los últimos 2 puntos. Contamos 1 y 2 en la segunda cadeneta, realizamos el primer punto alto. Y en la primera, la que está antes del punto alto, realizamos el cruzado. Ya estamos en los últimos 2 puntos, pasamos en el primero, 1 y 2. Ya estamos en los últimos 2 puntos, pasamos la aguja en el segundo, realizamos el punto alto y realizamos el punto cruzado en el punto anterior. Aquí realizamos 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Este es el punto de altura. Damos vuelta al tejido y vamos a realizar la tercera vuelta. Miren cómo se va viendo el patrón de puntos. Miren qué bonito. Es un punto bastante sencillo, si ven que es muy fácil de realizar. Si lo quieren realizar más grande, o sea más largo, realizan 34, 36, 38, 40 cadenetas. O sea, depende del largo que la quieran, van aumentando de 2 en 2. Vamos a realizar la tercera vuelta. Aquí ya le hemos dado vuelta al tejido. Vamos a contar, miren, identifiquemos los espacios. Aquí tenemos el primero, el segundo y vamos contando. Empezamos en el segundo espacio, realizamos el punto alto, realizamos el cruzado en el primero. Estos puntos no los estamos apretando, tampoco están muy flojos, digamos que no están muy tensionados. Realizamos el siguiente punto, punto alto contando 2 espacios y el punto cruzado en el espacio anterior. Ya he finalizado la tercera vuelta.
¿Qué les ha parecido el punto hasta ahora? ¿Lo han comprendido? Es punto alto cruzado, uno delante de otro. Voy a seguir trabajando y ya les muestro hasta qué altura y cuántas vueltas vamos a realizar. He finalizado las vueltas y miren cómo me ha quedado la pieza. Aquí he realizado 7 vueltas. ¿Cómo la van a identificar? Miren aquí donde se ve la primera, el cruzado del punto. Miren que aquí está la segunda. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. He realizado 7 vueltas. Si ustedes la quieren un poquito más ancha, realizan más vueltas hasta las medidas que ustedes deseen. Si la quieren un poquito más larga, realizan más cadenetas al inicio. Recuerden, yo realicé 32. Ustedes pueden ir aumentando de 2 en 2, que sea número par para que los puntos le den exacto. Vamos a darle las medidas. De largo tengo 31 centímetros y medio y de ancho tengo 17 centímetros. Aquí tengo la orejita del último punto. Voy a darle un poco de altura y les muestro. Aquí he cortado la hebra unos 50 centímetros para dar la costura. Vamos a realizar la costura. Vamos a ir acomodando la pieza con la parte derecha hacia adentro, porque la costura la vamos a realizar al revés para después voltear la pieza. Entonces la tenemos de esta forma. Vamos a doblarla en 3 partes. Ya es a su gusto donde quieran la tapa. Si de pronto quieren la tapa un poquito más arriba, aquí, o la quieren más abajo. A mí me gusta siempre que la tapita quede aquí, no tan alta. Acomodamos muy bien. Y vamos a colocar marcadores de punto donde vamos a realizar la costura del bolso. Y vamos a colocar marcadores de punto en la parte donde vamos a realizar la costura. De este lado. Entonces contamos cuántas cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cadenetas. Contamos de este lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Verifiquemos que esté en el lado adecuado. Miren, sí, quedó perfecta. Ahí cerramos. Vamos a realizar la costura de este lado. Vamos a emparejar para que quede un punto enfrente del otro. Vamos a pasar la aguja debajo de toda la cadeneta de esta forma. Miren, tomando las 2 hebras primeras y las 2 de la cadeneta siguiente. Quitamos el marcador. Pasamos la aguja y pasamos la aguja por la orejita que está enfrente, la llevamos hacia adelante, ajustamos, vamos a la cadeneta que está delante y la que está enfrente, tomamos hebra, pasamos y sacamos, tenemos 2, pasamos la primera dentro de la segunda. Y así hemos realizado un punto deslizado. Vamos a la cadeneta que está delante y la que está enfrente. Tomamos hebra, realizamos punto deslizado. De esta forma vamos a realizar la costura de los laterales. Asegúrense de que quede frente con frente para que les quede parejita la costura. Aquí estamos en la última, miren aquí donde están. Y ahí hemos finalizado. Hacemos un punto deslizado y esta hebra la escondemos de este lado.
Vamos a realizar los puntos en este lateral. Aquí quitamos el marcador, pero antes vamos a esconder esta hebra. Vamos a pasar la aguja en esta primera orejita. Miren. Recuerden que aquí no tenemos cadeneta completa. Pasamos en la primera y en la que está enfrente tomamos hebra, vamos a la que está al lado y la que está enfrente. Cortamos hebra y aquí sacamos. Bien, así nos ha quedado la costura de este lado. Vamos ahora a esconder la hebra. Mientras estamos escondiendo aquí debajo de los puntos. Ya hemos escondido las puntas, vamos a darle vuelta a la pieza. Miren, así nos ha quedado. Vamos ahora a colocarle aquí un brochecito, le pueden colocar uno o le pueden colocar dos. Yo le voy a colocar uno aquí en el centro. Vamos a colocar el broche, aquí voy a usar un brochecito de imán, pero como las paticas del broche son muy cortas y no me dan, vamos a usar estas hebras. Tengo 4 tiras, las vamos a acomodar de esta forma. 2 en cada broche, colocamos el seguro y vamos a cerrar las paticas con la ayuda de la pinza, con mucho cuidado de no maltratar el broche. Miren que tengo el trapillo de la parte de abajo. Así nos tiene que quedar el otro broche. Ya tenemos los 2 broches listos, vamos a ubicarlos en el bolso. Tomamos el delgadito, lo voy a colocar aquí arribita. Y con la ayuda de una aguja más pequeña lo voy a pasar de la parte de abajo del tejido. Aquí bien acomodadito. Vamos a llevar este de este lado. Tienen que ser muy detallistas a la hora de realizar esto para que les quede muy bonito y no se observe dónde están los nuditos. Aquí le voy a hacer 2 nuditos. De este lado voy a llevar también las hebras junticas, que me queden lo más junticas posible. Y ahí voy a hacer los nuditos.
Ahí ya tenemos la primera parte del broche lista. Colocamos encima. Y vamos a colocar la segunda parte. Hacemos el mismo proceso, llevamos las hebras hacia atrás. Antes de hacer los nuditos probamos que ya ha quedado en el lugar. Ahí quedó perfecto. Ahora sí le damos la vuelta. Y vamos a hacer los nuditos de este lado. Tratemos de que las piezas, así de esta forma, queremos que quede bien fijo, que no se mueva. Dos nuditos. Y escondemos hebra. Aquí escondemos hebra. Verifiquemos. Ya queda es acomodar bien la pieza. Quedó perfecto. Vamos a esconder las hebras y ya estamos finalizando. Ya he finalizado la postura del broche. Miren cómo ha quedado. Ya he escondido las hebras. No se nota. Quiero colocar este accesorio. Esto es un broche que he realizado con cuero y se lo quiero colocar aquí para yo poder meter la mano. Así que vamos a colocarlo. Y aquí he colocado las tiritas. Vamos a llevarlo de la parte así y de este lado. Ya he finalizado la postura de este accesorio. Miren qué bonito ha quedado. De la parte de adentro no se nota. Miren también el bolso como ha quedado por dentro. Muy bonito. Si no tienen a la mano para colocar este accesorio en cuero, pueden colocar cualquier otro que a ustedes les guste. Aquí también tengo esta cadena. Miren. Tiene dos mosquetones en los extremos. Aquí los amarro. Pues como el bolso es pequeño, me gusta colocar la cadena por dentro de esta forma. Si ustedes quieren pueden agarrar los mosquetones en cada lado, no hay problema. Pero a mí me gusta colocarlos de esta forma. Miren cómo queda. Ya saben que aquí se vale toda la creatividad posible. Yo sé que ustedes son ingeniosas, que ustedes pueden colocar este o quitarle este accesorio y ponerle otro. Todo es válido. Recuerden que lo importante es aprender la técnica del punto y esa la pueden aplicar a cualquier tipo de material, no solamente estrapillo. Lo único que tienen que tener en cuenta es la variación de las medidas. Hemos llegado al final de este paso a paso. Espero que les haya gustado, que lo pongan en práctica, que lo compartan. Nos vemos en un próximo. Dios los bendiga. Chao.